hoy no he orado. Y lo dije asustado. Hoy no he orado. No he orado hoy, Dios mío de mi vida, no he orado. Y caí de rodillas. Le pedí perdón al Señor, salí llorando, hoy no he orado, Señor, perdóname, no he orado hoy, perdóname. El Evangelio avanza no por denunciar un pecado específico, sino denunciar que sin Cristo y viviendo en pecado, en un estado de pecado, no hay salvación. Y solamente Cristo trae salvación, Él es la puerta. Porque en el momento que me convertí, yo empecé a predicar por todos los sitios, me iba por los metros, me iba por los parques, terminaba de orar toda la noche y a las 9 de la mañana, en vez de dormir, me iba a predicar por las calles. Mis hermanos me buscaban, mi padre me buscaban, se creían que me había pasado algo, porque venía ya de día a las 12 de la mañana, 1 de la mañana, desde el día anterior. Disfruta de este Evangelio. A Dios no solo se le tiene, a Dios se le disfruta. Creo que la Iglesia va a vivir un tiempo de gloria, que lo mejor está por venir, porque el Señor está muy cerca. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Identifícate. Damos gracias por estar un día más aquí, donde grandes hombres y mujeres nos cuentan sus historias y sus testimonios, cómo Dios cambió sus vidas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él viene de Madrid, España. Con nosotros tenemos al pastor Pedro Lozada. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias al Señor, disfrutando en esta preciosa nación, la nación de Honduras, donde Dios nos ha bendecido de una manera especial en los congresos que hemos tenido con los pastores, los líderes y con el pueblo del Señor. Ha sido una bendición. ¿Es su primera vez en Honduras, pues? Sí, es la primera vez que estamos por aquí por la gracia de Dios. ¿Qué tal el clima? ¿Qué le parece el clima? Bien, creía que iba a hacer mucha calor, no ha hecho calor en todos estos días, he estado bien, como uno tiene que usar, allí lo llamamos traje, aquí saco, digo, bueno, lo tendré que hacer porque es así, pero gracias a Dios bien, no he sufrido, la verdad. Han dado predicando en diferentes iglesias, me comentaba hace poco. Sí, estuvimos en un congreso para pastores y líderes en San Pedro Sula, también estuvimos para pastores y líderes en Choloma y en Santa Rosa de Copán, también para pastores y líderes. Hemos ministrado en esos 3 congresos a más de 1.500 pastores y líderes. Me comentó que eran como 6.000 en total, entre toda la gira. En total, en la gira hemos ministrado a más de 6.000 personas, porque ayer a Viva Honduras había 1.000 y pico personas también en la iglesia Hebreos. Bueno, y todo ha sido una bendición del Señor. Estuvimos en la iglesia también de Pedro, del hermano David, pastor David. Okay. ¿De Filadelfia? Es Filadelfia, exactamente. Y también hemos estado en la iglesia del pastor Sergio y bueno, y las reuniones, ¿no? Los congresos con los pastores, y ayer lo de Hebreos, que bueno, fue una bendición. El pueblo apoyó, vino mucho pueblo, y la verdad que Dios nos ha bendecido en Honduras de una manera tremenda, por su gloria, por su gracia, en su nombre, y todo para Él. Qué bendición, la verdad. Qué Sí. bueno que está por ese lado del charco, del planeta, como decimos nosotros, porque le tocó venir desde el lado de Europa. Y hablando un poco acerca de Europa, pastor, sí me gustaría que habláramos un poco de cómo es la realidad diferente entre Centroamérica, todo lo que es Latinoamérica, y el Evangelio en España, ¿no? En Europa. ¿Cómo está haciendo el Evangelio en España? Y cómo ve la diferencia entre la aceptación que tiene aquí en Centroamérica, Honduras, y cómo es en España. Bueno, España siempre ha sido muy católica. En el tiempo pasado ha sido muy católica. Hoy, por diversas ideologías y políticas, España se está apartando del cristianismo. Hablamos del cristianismo católico. Se está apartando del cristianismo y tocante al Evangelio, bueno, hay mucho pueblo de Dios, pero la realidad es que lo que es Centroamérica, Sudamérica y todo eso está muy abierto al Evangelio, muchísimo más que en España. Sí, hablamos un poco acerca de la estadística que comentábamos antes de comenzar el podcast. Sí. Que en los 70 de España había como un 94-95% de la gente de la comunidad era cristiana. Claro, entre la iglesia tradicional y la evangélica, protestantes, etcétera. Y que ahora ha reducido a un 45%. Claro. Y un 55% que prácticamente se ha convertido en no cristiana o no religiosa, que no profesa ningún tipo de religión. ¿A qué se debe ese cambio? Se debe a las ideologías que se han levantado. Allí hay partidos políticos que están apoyando ideologías extrañas, que no sé si lo puedo decir. Digámoslo, aquí. parte. Sí,
pues ideologías de género y todo. Y bueno, pues eso está influyendo mucho. Una persona hoy allí en España, para ser libre, supuestamente, tiene que pertenecer a estas ideologías, es una persona empoderada y que pertenece al siglo XXI, ¿no? Y los demás son pues anticuados y que no entienden y bueno, la verdad que bueno, ya sabe Sorman que la ideología es de locos, ¿no? La ideología de género es de locos, es para reírse, pero ellos muestran como que ellos se ríen de los que no creen en esto. Y esto el enemigo lo ha usado mucho allí en España para retrasar mucho el cristianismo en los hogares, porque tenían principios morales que habían heredado, no necesariamente eran cristianos, principios cristianos, aunque quizá no han nacido de nuevo ni conociesen al Señor, pero sí guardaban esos principios morales heredados que vienen de la Iglesia Católica también y de la Iglesia Evangélica, y todo esto está retrocediendo vertiginosamente en España. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia frente a lo que está pasando en España ahorita en este momento? Digamos, con el tema de ideología, con el tema de los valores morales. ¿Qué hace la iglesia en o qué tan difícil o cómo es predicar el evangelio a este tipo de personas en España? Gracias a Dios podemos predicar el evangelio, todavía no hay persecución, pero sí he visto yo por las redes sociales hermanos que suelen salir muy asiduo, muy a menudo, suelen salir a las calles, y te puedes encontrar con que alguna persona con esta ideología se te oponga y te grita en la calle y te habla y te pone la cara enfrente tuya y empieza, sí, lo he visto perfectamente, y antes no ocurría nada de esto. Eso no quiere decir que no nos dejen, si nos dejan predicar, yo predico en las calles también, pero te puedes encontrar Hay violencia. te puedes encontrar alguno que se te oponga, no que te llegue a pegar, ¿vale? Pero sí que se te oponga con palabras duras, con gritos, porque está tomando mucho auge todo esto. No hay tolerancia de parte de ellos. No. Porque si quieren que se les respete, pero entonces ellos no respetan. Claro, vamos a ver, la base de este partido es la tolerancia, pero para ellos. Es la ley del embudo, todo para mí, nada para ustedes. Ellos quieren que se les tolere, pero ellos no toleran a nadie. Son impresionantes. Y bueno, ellos pueden decir lo que creen, tú no lo puedes decir. Si tú lo dices, él es intolerante. Si ellos lo dicen, están en su derecho. Una injusticia total, una locura, una esquizofrenia. Y con el tema de las leyes, el gobierno, ¿cómo apoya ese tipo de situaciones en España? No, todo lo apoyan. Todo lo apoya. Sí, lo apoyan. Hay algunos partidos que no, pero los que están a la cabeza apoyan todo esto, claro, y lo promueven. O sea que hay mucho economía detrás de esta ideología. Todo es por economía. Sí, todo es dinero al final. Todo porque se apoya cosas que literalmente es de esquizofénicas, literalmente. Y dices tú, ¿cómo es posible esto? Y se apoya, y dices tú, pero si es que la lógica te dice que no, el sentido común te dice que no. Entonces te das cuenta que lo que hay es dinero, y como se suele decir, por dinero baila el perro. Nosotros aquí decimos con la plata baila el mono. Es diferente. Sí, hombre, no, la verdad que sí, interesante ver el contraste, porque nosotros aquí en general Latinoamérica y Sudamérica, para nosotros es fácil predicar el evangelio en las calles. Nosotros incluso yo puedo agarrar un micrófono en la calle y empezar a predicar, Cristo salva, etcétera, y gritarlo, y no es como que alguien va a ir a pelear conmigo de frente. ¿Será porque todavía nosotros tenemos esa tradición cristiana? Claro, aquí, vamos a ver, en lo que es en Centroamérica hay mucho pueblo del Señor. La palabra ha sido predicada, y luego es que el hombre de Centroamérica, la persona de Centroamérica o Sudamérica y todas estas partes latinas, es que están muy abiertos al Evangelio. Entonces, quizá una persona no ha nacido de nuevo, no conoce al Señor, y aún así respeta las cosas del Señor, porque tiene un tío pastor, o tiene un hermano pastor, o tiene una tía, o tiene un abuelo, o tiene un padre pastor. Siempre hay en la familia personas cristianas, evangélicas, que les enseñan que a Dios hay que temerle, y no han nacido ellos de nuevo, pero lo respetan, lo toleran. Así es. Sí, en Centroamérica tenéis que darle gracias a Dios en esa área. Sí, bendito sea Dios, porque Sí. tenemos el temor de Dios. Sí. Y entrando un poco ya en su historia, pastor, de dónde es,
Y también que nos hable un poco acerca de su familia, cómo si nació, tuvo el privilegio de nacer en una familia cristiana, no cristiana, para que nos hable un poco acerca de usted. Sí. Bueno, vengo de una familia cristiana, allí en Madrid, España. Mi papá es Ramón Losada y mi madre se llama María Motos. Y ellos son pastores, prácticamente desde que yo nací o antes que naciera, no sé bien. Mi padre tiene 62 años y tiene 40 años de ministerio o más. Llevan sirviendo al Señor toda la vida. Tengo 4 hermanos, en total somos 5 conmigo, 5 varones. En mi casa hay otro predicador llamado Adán Losada, que es un maestro de la palabra, y mi hermano Absalón, consagrado al Señor, mi hermano David y mi hermano Ramón, que es el mayor. Mi hermano Ramón es el mayor. Y bueno, mi papá ahora, actualmente, en este momento, en Madrid, es líder, está a la cabeza de la zona de Madrid, que así lo llamamos, zona de Madrid, y tiene a su cargo 600 predicadores, unos 600, unos 100 candidatos, que son aspirantes al ministerio también, que en total sería 700, y unas 180 iglesias a su cargo, entre ellos los predicadores que pertenecen y están bajo su mandato, estoy yo. Ahí estoy, por eso me tengo que cuidar mucho, porque si no me disciplina. Ahora, ¿cómo fue como niño crecer con esa carga, con esa presión de vivir en una familia cristiana? Bueno, para nosotros fue una bendición, porque mi padre siempre ha sido una persona muy cercana al Señor, pero nunca nos ha impuesto nada. Nunca. De hecho, una vez le dije, digo, papá, sí que nunca me has regañado. Y siempre ha sido muy tolerante, pero no nos ha regañado. Pero él ha vivido para el Señor. Entonces nos ha influenciado su vida cristiana, y de mi madre igual. Su amor al Señor, su entrega. Él no ha parado de trabajar, no ha parado de pastorear iglesias. Se ha explotado por la obra de Dios, literalmente. Nunca ha descansado, nunca le he visto descansar. Siempre trabajando para el Señor, y ahora más que nunca, porque con 62 años tener a 180 iglesias y más de 600 predicadores, eso es muy duro. Yo cuando quiero hablar con él literalmente no puedo, porque siempre está por teléfono hablando con uno y con un predicador, otro pastor que le llama los problemas, y nunca puedo hablar con él. Y siempre, siempre trabajando para el Señor. Y bueno, nos ha influido su vida de santidad, su entrega, su cariño, su amor, su bondad. Y mi madre exactamente igual, porque es una guerrera, le acompaña a él a todos los sitios. Se suele decir que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y en este caso es así, perfectamente. Y bueno, nos hemos criado en una casa feliz, bajo la palabra del Señor y bajo la gloria de Dios, y la verdad estoy muy agradecido al Señor. Todos en salud, todos en bendición, conociendo a Dios, temiendo al Señor. Una bendición de casa. ¿Y tuvo ese tiempo de rebeldía, pastor? No. No lo tuvo. No tuvo. Bueno, vamos a ver. Fui... En esa juventud ahí, entre los 15 a los 20 años. Ya no, es que ya ahí predicaba. Llevo predicando 20 años. Con 11 años sí, ahí con 11 fui un poquito rebelde. Pero bueno, con 11 años no se puede hacer mucho. Porque a los 13 años acepté a Cristo a través de mi padre. Y a los 14 ya estaba consagrado a la obra de Dios. Ahora, como hijo de pastor, vamos a ver desde el punto de vista de la presión que tenía y la carga. Usted miraba cómo su papá demostraba el evangelio, porque hablaba de su papá cercano, la santidad, etcétera. Y cómo era eso de ver a su papá cuando le demostraba a usted porque la idea de ser cristiano es demostrar a Cristo en nosotros, ¿no? Presentar a Cristo a través de lo que nosotros hacemos. Y eso es demostrar a Cristo, demostrar el evangelio. Entonces, ¿cómo era eso de ver a su papá servir con esa pasión? Posiblemente fue eso lo que no le permitió a usted desviarse o a sus hermanos del camino. Entonces, ¿cómo fue eso de percibir eso en su papá y cómo ahora usted lo está empleando en su vida, en su caminar? Claro, mira, te voy a poner un ejemplo de mi hermano Ramón. Mi hermano Ramón es el mayor. Tiene hoy 42 años. Todavía no se ha consagrado al Señor, mi hermano Ramón. Es decir, considero, aunque él me diga que no, y cuando escuche esto me va a matar, considero que él no ha tenido un encuentro todavía con el Señor. Necesita tenerlo.
pero yo nunca le he visto cometer grandes pecados. No le he visto irse con los jóvenes por ahí cuando era más joven y hacer cosas. Nunca. Y una vez le pregunté, digo, Ramón, hermano, ¿por qué no has pecado tan fuerte como otros jóvenes? Porque que yo sepa no has tenido un encuentro con Dios. Y esto no, Dios no es una herencia que se hereda. Él se revela. Él no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es un Dios de generaciones, pero que se revela a Abraham, se revela a Isaac, se revela a Jacob. Entonces, ¿cómo es posible que no te he visto pecar de esas maneras y esas? Y la respuesta de él fue, por amor a mi Padre. Hasta ahí puede influenciar un hombre de Dios. Frenar el pecado de alguien que todavía no ha conocido al Señor, que le tira el mundo, pero se para porque ve un padre piadoso que ama al Señor. Se ve el ejemplo de su papá. Total. Entonces, de los cinco hermanos, solo su hermano, el mayor, es el que no ha tenido el encuentro, ¿no? Yo creo que no. Él cree que sí, pero yo creo que necesita acercarse más al Señor. Sí, tiene muchos talentos, tiene muchas virtudes como ser humano, pero necesita tener un encuentro. Pero él se ha criado en el patio de la casa del Señor. Claro. Necesita entrar dentro de la casa, pero se ha criado en el patio porque ha vivido con gente muy de Dios. Hablo metafóricamente. Sí. ¿Se casó? ¿Está casado? Sí, claro. ¿Cuántos hijos tiene? Estoy casado con Rebeca, mi esposa, y tengo 3 hijos. Mi hija Rebeca con 17, mi hijo Manasés con 11 y mi hijo Enrique con 2 años. ¿Y ahora cómo es esa relación padre-hijos luego de ver el ejemplo de su papá? Ahora, ¿cómo usted implementa todo lo que pone su papá con sus hijos y su esposa? Sí, muy bien, muy bien. Mis hijos, soy amigo de ellos, ¿vale? Siempre con esa distancia, porque un padre debe de ser amigo, pero siempre con ese respeto, ¿no? De que uno tiene, como dice la Biblia, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, después de llamarle Padre, le llamas Santo, porque Dios es tu Padre, no tu compadre. Entonces, en esa línea, pero son mis amigos, los amo mucho y ellos también me aman mucho a mí. Y mi esposa nació para casarse con un siervo de Dios. No tenía otro sentido esas virtudes que tiene, ese carácter que tiene, para estar casado con otra persona que no fuese un siervo de Dios. Ella estaba destinada a casarse con un hombre de Dios. Y en este caso Dios a mí me dio la gracia y la bendición, sí. ¿Cómo es ahora en medio de las ideologías que maneja España y sus hijos ahora nacen? Porque cuando usted nació no era el tiempo que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo hace para manejar esos temas con sus hijos? Claro. Por ejemplo, hace poco Manasés me dijo que en su colegio vino un hombre y les habló de todas estas cosas. Entonces yo le dije, pero ¿tú sabes lo que queremos nosotros? Sí, claro. Esto fue antes de venir a Honduras. Y yo les dije, bueno, yo quiero hablar con tu profesora. Luego me he tenido que venir a Honduras, pero lo tengo en mi mente. Porque no quiero que a mi hijo le den esas ideologías. Ellos tienen que respetarme a mí. En un colegio, el colegio no está preparado para dar ideología de sexualidad a un niño. Eso lo tiene que descubrir él cuando sea mayor. Ellos tienen que enseñarle ciencia, conocimiento, matemáticas, etcétera, preparar a un niño para las cosas de lo que es el conocimiento, pero no para la experiencia. La sexualidad es una experiencia que uno vive. Entonces, es que Satanás está haciendo estragos con todas estas cosas. Sí, le digo, pero nosotros, por ejemplo, en el país, en Honduras, al 6º año de escuela generalmente se da algo que se llama educación sexual, pero tiene que ver más con el tema biológico. Claro. Lo que es el hombre, los órganos del hombre, claro, y la mujer. Eso es algo completamente diferente. Es que eso es ciencia. Claro, así es. Lo otro es preferencia. Sí, y claro, la preferencia no se elige. Eso, uno lo tiene dentro, déjalo que lo descubra, ¿no? Pero ellos imponen la preferencia. Okay. Porque, bueno, lo otro es ciencia. Claro. Es normal, se debe de enseñar. Entonces le estaban enseñando género, no le estaban enseñando ciencia. Es otra cosa. Es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí. Claro, le estaba enseñando porque él me lo dijo. Le estaba diciendo el profesor y si yo quiero tener una relación con este niño, así fue. Y todos se callaron. Dice, ninguno respondió. Y yo le dije, ¿tú cómo estabas? Dice, yo estaba con rabia. Sí. Sí, por eso comentaba cómo manejar estos temas con los niños, porque sea como sea esa ola de pensamiento, tarde o temprano nos empiezan a afectar a este lado. Por muy tradicionales que seamos, siempre hay una minoría, en Centroamérica estoy hablando, que ya empieza con ese tipo de ideología. Claro, y cuando
cuando os queráis dar cuenta, se habrá normalizado lo antinormal. Porque eso es lo que quieren. No solo normalizarlo, quieren establecerlo. Y que lo normal sea antinormal. Y lo antinormal sea normal. Esa es la idea. Claro, Satanás lo que quiere, ¿no? Y como le dijo a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho. O sea, pone en duda lo que Dios ya habló. Claro, con una pregunta maliciosa. Así es. El profeta Isaías dijo, el Señor a través del profeta, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y a lo blanco negro y a lo negro blanco. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Así es. Cumplir esa escritura en todas las naciones. Ahora, viendo el problema, pastor, y viendo la realidad que se vive en España, y también la realidad que viene y que de alguna manera está azotando ya a Centroamérica, a Sudamérica, Argentina, por ejemplo, que tiene mucho. Argentina tiene mucho. Entonces, si bien es cierto, ese es un problema, pero eso no significa que nosotros como iglesia vayamos y queramos ya juzgar y mandar al infierno a esta gente, porque no es así. O sea, el perdón de Dios nos abarca todo. O sea, si el trabajo de la iglesia, al contrario, es ir y predicar el evangelio a estas personas para que se puedan convertir en No, Cristo. claro, vamos a ver. El evangelio no hace diferencia entre pecado y pecado para la condenación. Así es. Hace diferencia entre pecado y pecado para el juicio de Dios, eso sí. Por ejemplo, la Biblia dice, por tu corazón no arrepentido atesoras ira para ti. Es decir, cuanto más pecados acumulados, más el juicio de Dios contra esa persona el día del juicio. Y también se acumulan los pecados. La Biblia dice que Herodes a todos sus pecados añadió uno más, meter a Juan en la cárcel. Entonces Dios cuenta los pecados. Pero de la misma manera que Dios cuenta los pecados, Dios también cuenta sus ovejas. Jesús dijo que había 100 ovejas y una de ellas se perdió. ¿Te das cuenta? Entonces Dios quiere a esos pecadores convertirlos en sus ovejas. Y como no hay pecado para cerrar la salvación en cuanto a este pecado sí, este pecado no, sino que todos los pecados condenan, el Evangelio es para todos. Así es. Y decirles, vengan a Él, pídanle perdón, nazcan de nuevo, y el Señor los perdonará, les hace nuevas criaturas, y los salva y los convierte en sus hijos. A veces, no sé, seré yo que siente eso, que a veces queremos que como cristianos nosotros convertir a la gente a fuerza. No. Y no dejamos que sea el Espíritu Santo quien obre en esa conversión, ¿no? Claro. Porque yo no convierto a nadie, el pastor Lozada no convierte, es el Espíritu Santo quien convence de pecado, ¿no? La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos aquellos que les recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales... Estos cuales son aquellos que le han recibido en el texto anterior, los cuales no son engendrados de carne, sangre, voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nuestras manipulaciones humanas al final nunca van a traer una conversión. Es el Espíritu de Dios quien hace nacer de nuevo con la palabra del Señor. Así es, amén, así es. Sí, definitivamente que en la medida que nos acercamos a la palabra de Dios, en esa medida crecemos en Él, ¿no? Nos santificamos cada día, ¿no? La verdad que es muy bonito el tema bueno, le traemos una solución al problema, porque sí encontramos un problema como iglesia, que nos topamos contra esta ideología de género y entre otras cosas, y traemos una solución, porque no solamente es ver el problema, sino como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Qué trabajo tiene la iglesia para con estas personas? Porque al final tenemos que tener amor por esta persona, tenemos que tener empatía por esta persona, tenemos que de alguna manera ponernos en sus zapatos y ver que tal vez sí porque nosotros no pensamos de la manera de ellos, pero también nosotros en algún punto fuimos pecadores, en algún punto necesitamos lo mismo que ahora ellos necesitan. Claro. Vamos a ver, no condena, decirlo de otra manera, una persona que no tiene esta ideología, una persona que no tiene esta ideología, se me entiende, ¿no? Porque no quiero tampoco... Pero no tiene a Cristo, se va al infierno igual que un homosexual. Exactamente igual. Así es. O sea, porque no se va al infierno el homosexual, ni el heterosexual. Es condenado el hombre que no tiene a Cristo. Así es. ¿Se entiende? Así es. Entonces, el Evangelio avanza no por denunciar un pecado específico, sino denunciar que sin Cristo y viviendo en pecado, en un estado de pecado, no hay salvación. Y solamente Cristo trae salvación, Él es la puerta. Sí, claro, de hecho, las otras religiones del mundo, todas, en la mayoría, es por obra. Por no decir todas. Sí. Todas se salvan por obra. Todas. Cualquiera que queramos mencionar es por obra. Todo es por obra. La única es Cristo, que es por gracia. El cristianismo enseña que
la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. Es que lo dice el apóstol Pablo, vamos, más tajante no se puede, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y el apóstol Pablo dice que nadie puede ser justificado por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Lo voy a parafrasear para que lo entienda el que no entienda esta frase. Siendo justificados gratis, por medio de la redención. Es decir, por medio del precio. Claro, parece que se contradice. Si dice que es gratis, ¿cómo ahora pone un precio? Ya es gratis para ti, el precio lo pagó el Hijo de Dios. Así es, amén, así es. Definitivamente que sí. Pastor, y entrando un poco ya en el tema de su llamado. ¿Cómo es su llamado? A la edad de 13, 14 años me dijo que ya se consagró completamente para el Señor. ¿Cómo fue ese momento? Pues es muy difícil recordar el día de tu nacimiento en el Señor. Es difícil. De la misma manera que no recordamos el nacimiento natural, es difícil recordar cuando uno nació de nuevo, porque es una experiencia con Dios, pero que uno se da cuenta posteriormente de que ya soy cristiano, amo al Señor, ¿qué ha pasado, no? Pero conmigo sí lo recuerdo. Recuerdo el día que nací de nuevo. ¿Cómo fue ese momento? Pues estábamos en una vigilia de noche y mi iglesia, allí en España, las iglesias se llaman por los barrios a los que pertenecen. ¿Vale? Entonces, aquí tienen nombres cristianos. Allí alguna tiene nombre cristiano, pero más bien es por el barrio donde pertenece. Entonces, yo voy a una iglesia que no es mi barrio. Yo vivo en General Ricardos, pero esta iglesia pertenece porque la mayoría de las personas a las que van son de ese barrio. Se llama en Madrid el barrio de Caño Roto. Caño Roto. Sí. Y estábamos, y tenían el local, precisamente el local que ellos tenían como iglesia, estaba más cerca de mi barrio que del suyo, pero se llama así porque la mayoría de las personas son de allí, entonces se llama porque la membresía más pertenece a ese barrio. Y recuerdo que estábamos en el local de noche orando, buscando al Señor, la juventud de vigilia. Y yo tenía 13 años, a punto de cumplir 14, y yo estaba sentado en el banco y todos estaban orando, había una pequeña luz encendida, y de pronto, de verdad, hermano, de pronto, me cayó algo en mi espíritu, y dije yo, hoy no he orado. Y lo dije asustado, hoy no he orado hoy, Dios mío de mi vida, no he orado. Y caí de rodillas, le pedí perdón al Señor, salí llorando, hoy no he orado, Señor, perdóname, no he orado hoy, perdóname. Bueno, ya nunca dejé de orar. Tengo hoy 38 años, tenía 13, a punto de cumplir 14. La pregunta a todo esto es que cuando yo dije, hoy no he orado, si a mí me preguntaran, ¿cuánto oras? Le diría, yo nunca he orado. Me he criado en casa pastoral, pero un niño que se ha criado en la casa de Dios, yo hasta ese momento no oraba. Entonces, ¿por qué yo me estaba arrepintiendo de algo? Hoy no he orado, significa que soy un orador y que hoy no lo he hecho. Pero hoy no he orado sin haber orado nunca. Ahí está el nuevo nacimiento. La necesidad de mi espíritu, porque el Espíritu de Dios dio vida a mi espíritu. Entonces sentí lo que el hombre siente cuando nace de nuevo. Si hoy no he buscado al Señor, es un día perdido. Hoy no he orado. Caí de rodillas, le pedí perdón al Señor y me enamoré completamente del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo es comenzar como niño a caminar en el Señor? Porque ya a los 13 años sigue siendo un niño entrando a la adolescencia. 15, 20 años. Sí. Entonces, ¿cómo es ese nuevo caminar y qué cambió eso en su vida? ¿Sabes lo que pasa? Que sabes que hay encuentros con Dios, ¿no? Y hay dimensiones en ese encuentro. No lo sé el por qué hay dimensiones, pero lo hay. Hay personas que han nacido de nuevo y bueno, su cristianismo pues ha sido ir a la iglesia, buscar al Señor y quitarse del pecado indudablemente y congregarse y bien. Y hay otros nuevos nacimientos que son como un golpe de estado. Como que el reino de Dios entra a tu reino y destruye el tuyo en un momento, quita tu yo y pone el tú de Cristo. Eso me pasó a mí. Lo mío fue un golpe de estado. Fue una conversión tan grande que todo mi barrio alrededor y toda mi familia y todo el mundo se dio cuenta. A Pedro le ha pasado algo.
Bueno, Pedro ha conocido al Señor. Todo el mundo se dio cuenta. Porque en el momento que me convertí, yo empecé a predicar por todos los sitios, me iba por los metros, me iba por los parques, terminaba de orar toda la noche y a las 9 de la mañana, en vez de dormir, me iba a predicar por las calles. Mis hermanos me buscaban, mi padre me buscaban, se creían que me había pasado algo, porque venía ya de día a las 12 de la mañana, 1 de la mañana, desde el día anterior, buscando almas, enfermos para orar por ellos. Me acuerdo una vez que mi hermano me esperó hasta con un palo, porque se creían ellos que me había pasado algo y cuando me vio me quiso golpear porque, claro, descansó al verme, pero a la vez se puso nervioso porque llegué a las 4 de la tarde de predicar por las calles, los metros, buscando a las personas, iba corriendo a por ellos, le decía: Dios te ama, arrepiéntete, busca al Señor. Fue algo extraordinario. Qué bendición, qué bendición. Y ahora el llamado, ¿cómo fue a pastorar? O sea, ¿cómo fue ese llamado viniendo de una familia pastoral, por decirlo así? Claro, con ese convertimiento, pues date cuenta que la Biblia la devoré. Me la leí de Génesis a Apocalipsis así rápido 4 veces, buscando al Señor. Mi mente se llenó de la palabra de Dios, mi corazón. Empecé a meditar en capítulos, versículos de la palabra, salmos, todo de memoria, todo lo metía dentro de la mente. Y claro, llegó el momento y la iglesia, después de 3 años, 4 años viéndome consagrado, buscando al Señor, la juventud siguiendo lo que hacía, pues decidieron levantarme al ministerio. Allí en mi denominación, Filadelfia, somos 6.000 predicadores, 1.500 iglesias, 200.000 miembros. Digo un número aproximado, no Claro. es exacto. Y, y bueno, pues decidieron levantarme de candidato, que es aspirante al ministerio. Cuando te levantas de candidato, tienes que estudiar 5 años la Biblia. Pero ya puedes predicar en la iglesia, no en otras iglesias, pero sí en tu iglesia local, puedes llevar cultos, servicios. Y luego después te levantan de obrero. De obrero, después de los 5 años, quiere decir que ya estás preparado para que te den una iglesia y la pastoree. Ok, ¿Vale? de esa manera lo manejan. Claro, de esa manera lo manejamos. Los pastores no están siempre, pueden estar siempre, pero la mayoría de los pastores entran en una iglesia, están 1 año, 2 años, salen y el responsable, el líder, como mi padre, en este caso en Madrid, ora al Señor y de las 180 iglesias, los obreros locales que hay, escoge a uno para la iglesia fulana de tal, que ha salido el pastor y ha vuelto a su iglesia local. Y yo saco a uno de una iglesia local y lo meto allí de pastor. Luego sale ese y tengo que poner otro. Así. Pero yo cuando empecé a predicar, pues bueno, el Señor, al darme el don de la predicación, pues no podía pastorear, porque a mí me llamaban mucho. Una iglesia, una reunión, una convención, primero por Madrid, luego me empezaron a llamar fuera, ¿vale? Y empecé a pastorear mi primera iglesia, que fue la iglesia de Aluche. Estuve 1 año y 1 mes, 13 meses ahí. Pero aún así salía de visita, porque era mi llamado. Luego salí y me tiré unos años viajando por España, Francia y Portugal, predicando la palabra, donde me llamaban los hermanos, reuniones, tanto iglesias pequeñas, grandes, como reuniones de 2.000, 2.500 personas, así. Y luego, pues con el tiempo, mi padre salió de responsable de nuevo, que allí salen a votación año tras año, y me puso en la iglesia de Aranjuez. Y ahí ya sí, ahí entré con 29 años y me quedé allí juntamente con mi casa, mi esposa y mis hijos. Está a 50 kilómetros de Madrid. Entonces tuvimos que agarrar casa pastoral y nos fuimos allí a vivir, mis niños en el colegio allí, hicimos la vida allí casi 8 años. 7 años y 4 meses me quedé allí a vivir y es allí donde hubo una explosión en el llamado muy fuerte. O sea, 37 años hace ese momento que estaba en esa iglesia. Estuvo 8 años más 26 que me dijo, 37 años. ¿Qué edad tiene ahorita, Paz? Ahora tengo 38. 38 años. No, en esa iglesia pastoreé 7 años y 4 años. meses. 7 Sí. años. Pastoreé 7 años y 4 meses y desde allí el Señor ya explosionó más mi ministerio, porque el ministerio estaba siendo muy usado por el Señor, tanto en España, Francia, Portugal, pero no en las naciones, Centroamérica, Norteamérica, todo eso no me habían llamado todavía. Pero sí se creó un canal de YouTube desde esa plataforma y todos los mensajes que iba predicando los iban subiendo al canal. Yo no llevaba el canal, lo llevaban las niñas de la iglesia. Una joven que se llama Nazaret cogió el canal. Este canal lo hizo un pastor que se llama Eugenio de Alcalá, juntamente con Adolfo de Aranjuez. Y a partir de ahí luego lo cogió la joven Nazaret. Y bueno, el canal explosionó. Hoy tenemos 31.000 seguidores en el canal.
más de 3 millones de reproducciones en los mensajes y más de 420 mensajes, 20 sermones, más de 420 sermones, cada uno de 1 hora y de todos los temas bíblicos que quieras escuchar, en el canal están. Y muchas predicaciones que no se grabaron, ¿no? Porque no todo se puede grabar, Claro. no todo como pastor, muchísimo más. Pero ahí explosionó el llamado, el ministerio, y a raíz del canal me empezaron a escuchar gente de otras naciones y es cuando me empezaron a llamar a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo es organizarse, pastor, con los viajes? Porque obviamente tiene su familia, ¿verdad? Tiene que dedicar el tiempo a su familia. Ahora, predicando en otros países, ¿cómo es ese tiempo? ¿Es sacrificado? Porque a veces la gente piensa que andar viajando es cuestión de lujo y que no. Y la verdad que es sacrificio porque es tiempo que no comparte con sus seres queridos. ¿Cómo hace para organizarse? Es difícil, pero claro, por eso digo que mi esposa muchas veces me acompaña, me llevo a mis hijos, pero hay otras veces que no. La inmensa mayoría es que no, ¿vale? Sobre todo porque nació el niño Enrique con 2 años y es difícil llevarte al niño porque a estas alturas yo podría salir con Rebeca a todos los sitios porque Manasés con 11 yo lo puedo dejar con mis padres, ellos lo pueden llevar al colegio, pero claro, tener el niño de 2 años es más difícil. A Manasés no le podemos dejar sin colegio porque no está bien, entonces alguien le tiene que llevar, está mi esposa, pero a veces mi padre. Por eso me llevo a mi esposa, ahora vamos a ir a un retiro espiritual en Málaga, que mi esposa está anunciada igual que yo y vamos a estar allí, es un retiro de matrimonios. Pero hay algunos sitios donde tengo que ir solo y cuando vas solo echas de menos a tu familia, echas de menos a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Mi casa es una casa muy unida, tanto mis padres como mis hermanos. Somos muy unidos, somos 5 hermanos, mis padres. Vivimos todos cerca y los echas mucho de menos. Pero ve la satisfacción de ver la obra crecer, la gente recibiendo el mensaje, siendo instruida, bendecida, otros que me hablan, yo te sigo por YouTube o por Facebook y me hace mucho bien tus mensajes y me cuentan testimonios de que se convirtieron con mi mensaje, o su matrimonio fue restaurado, o inclusive en muchos ministerios, yo iba a dejar el ministerio y no lo dejé por escuchar un mensaje. Eso al final dices tú, vale la pena, todo esto vale la pena porque el Señor se lleva la gloria, te usa por su gracia y hace bien al cuerpo de Cristo y al pueblo del Señor y almas que no conocen a Dios que también llegan a conocer al Señor a través de todo esto. Y bueno, al final el sacrificio vale la pena. Qué bendición. Dentro de sus prédicas, pastor, un evento o un acontecimiento así como poderoso que pudo haber vivido de parte de Dios, ya sea que vio a alguien convertirse, ya sea que, no sé, vivió una liberación o algo, no sé, que nos pueda compartir. Todos los mensajes que están en el canal están grabados desde la iglesia Aranjuez Casa de Dios. Hay muchísimos otros mensajes que no están en mi canal, que los han grabado otros hermanos, pero que quizá no tienen la calidad que a mí me gusta y tal. Nosotros no hemos grabado con mucha calidad, pero hay, entonces no los descargo para ponerlos en mi canal, ¿no? Pero por ejemplo hay en YouTube una predicación que se titula La soberanía de Dios y la oración del hombre, en el que estoy delante de 3.000 personas en el Congreso de Diputados de Oviedo. Y bueno, pues ahí había una multitud de jóvenes tremenda, escuchando la palabra del Señor, un tema bien específico de la soberanía de Dios, que Dios todo lo controla, todo lo puede y todo lo hace y todo lo sabe, interactuándolo con la oración y el ruego del hombre. ¿Vale? Y fue una tremenda bendición. Y bueno, tocante a sanidades, si hay alguna sanidad, lo pongo en mi Facebook, pero no en el canal. En el canal solamente están sermones, sermones y sermones, ¿no? Ayer mismo allí en Choloma oré por un hombre y se manifestó un espíritu inmundo y me dio mucha pena porque a mí las personas que están así sé que son culpables ante el Señor, ¿no? De abrir puertas al enemigo y de pecar contra el Señor, pero a la vez también son víctimas, ¿no? Porque Satanás está ahí y me dio mucha pena, pero eso casi siempre ocurre. Después de la predicación, cuando estoy fuera y oro por la gente, si hay algo, pues es normal, se manifiesta, pero creo que le ocurre a todo siervo de Dios que predica fielmente la palabra del Señor, ¿no? Que el enemigo no soporta la verdad de Dios y la santidad del Señor no la soporta, la odia, la rechaza y cuando está en el Espíritu Santo manifestándose, pues suele ocurrir estas cosas, ¿no? No es algo extraño a la Biblia, nada de esto. Claro, claro. Sí, a veces suceden acontecimientos dentro de la prédica o dentro de la oración, administración, que hay personas que vienen, que hace que estén poseídas, no tengan algo que los está atormentando internamente, claro, y que necesitan ser liberados para venir al Señor. Y retomando un poco el tema, pastor, de
de Europa, porque estoy muy interesado en ver el contraste que tenemos en Centroamérica y España, aprovechando que lo tenemos aquí, Claro que más que que sí. usted que vive allá. ¿Cómo se hace o cómo hacemos como iglesia para acercarnos a personas que profesan otra religión? Vamos a hablar específicamente de los musulmanes. Entonces, ustedes tienen mucho musulmán en España. Sí, tenemos también iglesias de ellos, Ujú, capillas, claro, como se son sí, llamen, mezquitas. mezquitas, eso. Y sí, hay mucho, claro que ¿Y sí. cómo se hace para acercarse a ellos, Vato? ¿Ustedes tienen algún acercamiento con ellos? Lo primero, yo he predicado algunos, son muy cerrados, ¿vale? Porque es como Muy nosotros. preparados, son muy Sí, preparados. también Son hay muy algunos que preparados. sí. Por eso la iglesia tiene que prepararse. Claro. Hoy la iglesia no puede vivir de cuentos de hadas ni de... No, 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 no. La iglesia tiene que prepararse en la Biblia y prepararse en toda clase de conocimiento. Hoy los jóvenes tienen que estudiar ideología para entenderla bien y tiene que estudiar psicología para entender al hombre. Tiene que... No solo la Biblia. Se entiende, ¿no? Por Sí, sí. donde voy, nuestra base es la Biblia. Claro. Predicamos la Biblia. No nos movemos de la Biblia. Pero debemos de entender al hombre moderno y la iglesia no puede quedarse atrás. La iglesia tiene que estudiar toda clase de ciencia, tener conocimiento de todo. La juventud tiene que hacerlo así. Y, indudablemente, conocer muy bien la palabra del Señor, Claro. para que todos esos conocimientos estén por debajo y filtrados a través de la Biblia. No que la Biblia pase por el filtro de ellos, no, porque nuestra base es la palabra del Señor. Así Esa es es. nuestra base. La palabra del Señor es la verdad. Pero no solamente la iglesia hoy tiene que conocer mucho la Biblia, que debemos de hacerlo, ¿eh? Porque hay mucha carencia de Biblia en la iglesia. Pero tiene que estudiar toda ciencia y tenemos que estar preparados. Sí, de hecho, yo creo que también eso, la confusión que tenemos ahora muchas veces dentro de la iglesia, no hay mucha confusión debido a lo mismo, Claro. que no estudiamos la Biblia. El problema es que no se está enseñando cristianismo básico. ¿Te das cuenta? No estoy hablando de profundidades. Estoy hablando de cristianismo básico. Los creyentes que conozcan bien la doctrina de la Trinidad. Mira qué básico, ¿no? Dentro de las complejidades de esa doctrina. Claro. Pero me refiero simplemente a los versos que apoyan esa doctrina. A eso me estoy refiriendo. Claro. No a las complejidades que hay, porque sí las hay. Pero me refiero simplemente a los versos que muestran la Trinidad. Y que si alguien viene de fuera diciendo yo no creo en la Trinidad, un creyente local de nuestra iglesia diga, pues hermano, estás equivocado, porque la Biblia dice en tal, la Biblia dice en tal, la Biblia dice en tal. Así podemos hablar de la divinidad de Cristo, de la autoridad de la iglesia, de la divinidad del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, la justificación por fe, la redención en la cruz, la venida de Cristo, que conozcan los temas básicos del cristianismo. Es que ni eso hoy se está enseñando en la iglesia. Otra cosa, creo que también hay una confusión, o no sé, me gustaría escucharlo a usted. La iglesia se está preparando no para el arrebatamiento, sino para la segunda venida. Sí. No sé si ha escuchado usted eso dentro Sí. de Europa. Entonces, estamos, o sea, y ahí entonces entendemos de que no estamos leyendo la Biblia o estudiándola sistemáticamente como debería de ser. No sé qué opina usted acerca de eso. Claro, vamos a ver, los que somos pretribulacionistas y respetamos, porque dentro del consenso de la iglesia, la historia de la iglesia, se respeta las diferentes posturas en cuanto a la escatología. Yo respeto que un hombre sea milenialista y que crea que la iglesia pasa a la gran tribulación. Lo respeto completamente porque entra dentro del cristianismo ortodoxo, ¿no? Pero los que somos pretribulacionistas no creemos que habrá ninguna señal para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales están para la venida de Cristo, que son, según nuestra creencia, en la palabra del Señor, son 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, es verdad que si el arrebatamiento son 7 años antes de la venida y la venida tiene señales, cuantas más señales apunten a la venida, que es posterior al arrebatamiento, quiere decir que el arrebatamiento está más cerca. Así es. Entonces, aunque no predicamos de las señales para el arrebatamiento, sí sabemos que si hay señales para la venida, el arrebatamiento lógicamente está más cerca. Está más cerca, sí, así es. Claro. O sea, no hay tiempo. No, No tenemos no, tiempo. así No hay los tiempo. pretribulacionistas creemos que el Señor puede venir ahora, en este momento. Sí, de hecho, ayer justamente estaba leyendo esa palabra o la historia del rico y Lázaro, ¿no? Del pobre que se van Sí. están en el infierno y uno está del lado
del Calvario y el otro está con el padre Si Abraham. uno está en el seno de Sí, Abraham y ahí el sí otro es. en el Seol, Y eso es impactante para mí cuando le dice, si tan siquiera uno de ustedes subiera y le fuera a decir a mi familia lo que yo estoy pasando aquí para que ellos no pasen lo mismo que yo estoy pasando. Y que Abraham le dice, no, pero tuvieron a los profetas y Claro. tuvieron a tales personas y ni aún así se levantaron de entre los muertos, ellos le creerían. Y Jesús se levantó de entre los muertos, o sea, y resucitó, predicó, se le apareció a todos, se lo tenemos nosotros como evangelio, y aún así muchos no creen. No, mira, el ejemplo que puso el Señor en aquella historia, sea una anécdota o no lo sea, lo que el Señor explicó es que ese tal Lázaro, que el rico dijo, si lo resucitas a Lázaro, creerán. Y dice Abraham, no, ni aunque se levante un muerto, si no creen a la palabra. Resulta que el Señor resucitó y solo se apareció a creyentes. Pero es que días después de esa historia que el Señor contó en Lucas 16, días después murió un Lázaro. De verdad. Cierto. 4 días, estaba enterrado en Betania. Fue el Señor, lo levantó. ¿Y sabes qué pasó? Que lejos de convertirse, dice la Biblia, los fariseos querían a matar a Jesús y a Lázaro. Triste, la verdad. Se cumplió lo que el Señor dijo, ni aunque uno se levante dentro de los muertos. Y qué casualidades de la vida, que no son casualidades. Dios nos está enseñando. El Señor resucitó a uno llamado Lázaro, igual que la misma historia, y no creyeron. Sí, la verdad que nos enseña también que no hay tiempo, o sea, no hay tiempo. O sea, la gente, hace poco me traje una estadística de un viaje que hice hace poco y es que en el mundo habemos ya casi alrededor de 8.000 millones de habitantes, Sí. de los cuales 2.000 millones de habitantes no conocen a Cristo todavía. En el mundo mueren a diario 150.000 personas diarias Impresionante. en el mundo. Si hacemos una matemática corta, entre 40 a 50.000 personas diario mueren que no conocen a Cristo. Sí. Entonces tenemos una gran responsabilidad como La iglesia no sabemos todavía, no lo sabemos, excepto algunas personas, no todos, la gran responsabilidad que tenemos de predicar la palabra del Señor y anunciar que el pecado es malo, Dios es bueno y Cristo es Salvador. Amén, amén. Pastor, y ya casi culminando el podcast, cuéntenos cuáles son los planes que tiene para lo que Dios está haciendo ahorita con su visión y su misión dentro de la iglesia, ¿no? Y ahorita predicando en otros países. Amén. ¿Cómo son los planes que maneja ahorita el pastor? Bueno, por la gracia del Señor nos están llamando ahora fuera, estamos en Estados Unidos y ahora Centroamérica, se han abierto las puertas, los pastores tienen deseo de volver a traernos, Dios mediante, si Dios lo quiere estaremos el día de la Biblia, 28 de septiembre aquí en Honduras de nuevo, y bueno, el Señor me está sacando a las naciones y mi mensaje, todo aquel que me escucha sabe que es muy bíblico, muy cristocéntrico, no me quiero salir del cristianismo ortodoxo, confiando en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, inspirando a la nueva generación a que no viva de pajaritos en el cristianismo, que viva de la Biblia, un cristianismo serio, mostrando el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, soy pentecostal de hueso duro, como se suele decir, pero esos extremos que están apareciendo no me gustan. Quiero traer equilibrio con la palabra del Señor entre una iglesia seca o una iglesia con un fuego artificial que parece que está encendida pero no lo está. Quiero que sea un fuego verdadero, nacido de la Escritura, nacido de la oración, nacido del ayuno. Ese es el fuego verdadero, lo demás no lo es. Y quiero traer ese equilibrio al pueblo de Dios y a la nueva generación, que se interesen en la oración, en el evangelismo y en la Biblia. Que no abandonen ninguna de las 3 cosas que he mencionado, por no poner algunas más, porque entonces entramos en desequilibrios dentro del cristianismo y ocurren por un lado no ocurre nada, porque todo es seco, y por otro lo que ocurre es mentira, lo cual no sé qué será peor, si una cosa o la otra. Ya que podemos producir lo verdadero, pues vamos a hacerlo, con el equilibrio de una vida centrada en la Biblia, centrada en Cristo, en el conocimiento de Dios, y centrada en la oración y en el ayuno y en la vida piadosa, mostrando más que los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Porque el Señor lo dijo así: el mundo sabrá que sois míos cuando os améis unos a otros como yo os he amado. Eso no quita de que dejemos fluir a los dones, pero siempre con el filtro del equilibrio bíblico. Y esa es mi meta para esta generación pentecostal. Que estudien, que lean, que se interesen y que no dejen la oración. Porque es un peligro también cuando empiezan a obtener conocimiento y se olvidan de la vida de oración.
Y otro peligro cuando empiezan a orar mucho, mucho y no van a la escritura. Entonces, por un lado, orando mucho, mucho, se vuelve uno un místico, cree cualquier tontería que le cuenten, un burro volando, y lo cree. Y es muy peligroso. Pero es muy peligroso también solamente leer y no buscar al Señor, no tener una percepción espiritual, no estar sensible al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque literalmente va a pasar Dios por al lado y no te vas a dar cuenta. Entonces, tanto es un peligro como una cosa como otra. Entonces, creo que el equilibrio es lo que el Señor dijo. Erráis porque no conocéis las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Ese es el equilibrio. Amén. Me comentaba que tenía un canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal? Pedro Losada, canal oficial. Siempre que salgo fuera de España, digo que es Pedro Losada con S. Porque siempre fuera de España me ponen Pedro Lozada. Con Z, ¿cierto? Pero es con S, Pedro Losada, canal oficial. Y allí hay, no sé, 420 o 30 sermones, no recuerdo bien, en los cuales hay muchos temas del Señor, que uno puede alimentarse de palabra sana. Y que, bueno, ahí están para que el pueblo de Dios lo escuche y sea bendecido. En Facebook igual. Facebook tenemos la página de personaje público que es Pedro Losada, Poder del Evangelio. Okay. Y en lo otro, en Messenger, ¿se dice Messenger en lo rojo? No. Tenemos, bueno, Facebook, TikTok, está YouTube. TikTok también, TikTok, Pedro Instagram. Losada. Instagram, ese es el que se me ha olvidado. Instagram. Pedro Losada Oficial, de Instagram también. Y TikTok también, Pedro Losada 07 o algo así. Okay. También, ahí hay varios vídeos y tal. Donde hay más vídeos, indudablemente, es en YouTube. Pero en cada, por ejemplo, creo que en Pedro Losada, Poder del Evangelio, hay 11.000 seguidores. En TikTok hay 28.000. En YouTube hay 31.000. O sea, hay personas que sí, se impacta a muchas personas a través de las redes sociales. De las redes sociales. Y de las plataformas que se crean. De hecho, nosotros por esa razón se crea el podcast. Claro. Porque sí creemos de que más que solamente un entretenimiento, es una herramienta que Dios nos ha dado para llevar el evangelio a través de las redes sociales. Mira, el Señor tenía que ir a Jerusalén. Estaba en una ciudad, creo que era Galilea, tenía que ir a Jerusalén. Había dos maneras de ir, una por el desierto y otra por Samaria. Por el desierto eran 6 días. Hacía calor y había merodeadores en el desierto que te podían robar. Por Samaria eran 3 días, menos calor y menos peligro. Los judíos ortodoxos decían, no, yo por los samaritanos no paso. Y consentían pasar 6 días, calor e incluso peligro. Jesús, que no tenía esas tonterías de judíos y samaritanos, que él ama a todo el mundo, dijo, pues mira, voy a pasar por Samaria, me quito 3 días, me quito calor, me quito peligro, y además convierto a la samaritana, que se va a hacer que luego ella vaya a Samaria, yo vaya allí y me tire 2 días más con ellos y muchos conozcan al Señor. Esto es precisamente las redes sociales. No hace falta ir a muchos sitios, pasar calor y peligro. Desde tu casa puedes estar en muchos sitios y la palabra de Dios entra, llega y convierte. Amén, amén, así es. Y ya para ir culminando el podcast, Pastor, sí me gustaría que le diera unas palabras a las personas, ¿no?, que nos están viendo y escuchan en todas las plataformas, ya sea de podcast o ya sea de YouTube, Facebook y TikTok, Instagram, para que sigamos creciendo en el Señor. ¿Qué palabra le daría a las personas que nos están escuchando el día de hoy? Amén. Bueno, la palabra sería de que se peguen al Señor en oración, busquen al Señor día tras día, tengan regularmente su vida de oración, su hábito de oración, buscando el rostro del Señor y leyendo la Biblia en oración. Leyéndola en oración, pidiéndole al Espíritu Santo interpretación de la palabra del Señor, no dejando de congregaros, escuchando a vuestros pastores y estando cerca del Señor, mostrando el fruto del Espíritu, acercándote cada día más a Él, siendo más parecido a la imagen de Cristo en tu vida, permitiendo al Espíritu del Señor trabajar dentro de ti para que Él reproduzca la imagen de Jesús. Ilusiónate con Jesús, ama a Jesús, disfruta de este Evangelio. A Dios no solo se le tiene, a Dios se le disfruta. Disfrútale, comparte el Evangelio con las demás personas. Un Evangelio sano, bíblico, que esté en la palabra del Señor y permitiendo al Espíritu de Dios, en esta gracia que Él nos ha dado, ver su mano, cómo extiende el reino y cómo abraza a los pecadores, les manda el consuelo a los enlutados y cómo de los pecadores hace hombres y mujeres de Dios, que luego las siguientes generaciones también recibirán al Señor por la revelación del Espíritu Santo. Así que pido a toda la juventud que empiece a buscar al Señor de una manera bíblica, cercana al Señor, buscando al Señor y confiando en el Señor para ver su gran poder,
Creo que la Iglesia va a vivir un tiempo de gloria, que lo mejor está por venir, porque el Señor está muy cerca. Amén, amén y amén. Gracias por su tiempo, pastor, por estar con nosotros. Que el Señor le bendiga grandemente y que lo siga usando y que por medio del Espíritu Santo no siga impactando a otras naciones, a miles y miles de personas Amén. que necesitamos predicar a Cristo. Amén. Y que el Señor le bendiga a usted, a su ministerio, a su familia. Gracias. Y que siga creciendo en el Señor. Igualmente. En el nombre de Jesús. Igualmente. Así que gracias a ustedes, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final. Les esperamos en un próximo episodio. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.